bandera de la iglesia. Aquí tengo otro. Y el himno de la iglesia. Ahora yo les quisiera preguntar, ¿ustedes tienen la bandera de la iglesia? Porque también, ¿no? Esa es una de las cosas. Ahora fíjense, por ejemplo, con relación al uso, si quieren ir haciendo comentarios, vamos adelante. El escudo de la iglesia irá impreso solo en los documentos oficiales de la iglesia, así como en la literatura propiedad de la misma, y solo se deberá utilizar con la autorización del cuerpo ministerial directivo a través del ministerio correspondiente. Hasta me entra el calor, que son lo de cosas ahí que a lo mejor pudieran despertar algún tipo de polémica, ¿no? Pero entonces miren, el escudo de la iglesia solo irá impreso en los documentos oficiales, ¿no? En documentos oficiales. Y se deberá contar con la autorización del cuerpo ministerial directivo a través del ministerio correspondiente. ¿Sobre esto hay alguna pregunta? Sí, hermano. Sí. Yo tengo una. Amén. Cuando dice que ya es oficial solamente en documentos, entonces yo he mirado que se imprimen playeras en muchas formas, el escudo en vasos, vamos Sí. a decir que entonces cae como en algo registrado bajo gobernación, vamos a decir, tiene un autor, tiene un dueño, ¿Algún derecho de autor? algún derecho de autor. Ajá. Bueno, O sí. no, porque si solamente es un estatuto, no cae como una ley. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso se hace deliberadamente la réplica. Entonces, ¿hasta dónde nosotros como oficiantes podemos decirle a la iglesia que no se tome con cierta deliberación el escudo? Bueno, todas estas normas, yo recuerdo incluso el día en que se formó esta comisión, porque fue en un curso de actualización de obispos y pastores regionales allá en México. Y ahí, hermanos, de repente el hermano Pablo Aguilar Figueroa, siervo de Dios, formó y dijo, o habló a los obispos, algunos de ellos, y les encargó que prepararan un manual de procedimientos. Eso tiene como unos 2 años apenas. Y cada una de las normas o de las instrucciones que se dieron tratan de controlar o de contener algunos abusos que se llegan a dar, o malos, o procedimientos a lo mejor no malos, pero sí equivocados con relación a la iglesia. Entonces, allá en México se había caído ya mucho en que, por ejemplo, había páginas de Facebook que jalaban el escudo de la iglesia y se lo ponían a su página y luego subían contenido de cualquier tipo y entonces decían, no, pues este contenido es de la iglesia, del Buen Pastor, porque ahí tiene el escudo. O como usted dice, de repente se compran vasos y dice, bueno, pues vamos a imprimirle ahí el escudo. Entonces el plan o la idea, el propósito de que el escudo de la iglesia tenga solamente un uso oficial, tiene como norma o
o persigue la idea precisamente de que no se abuse del uso del... Ahora, ¿hay algún tipo de sanción? Eso es lo que yo creo que se tendría que legislar aquí en este obispado, en esta región. Porque allá en México, por ejemplo, todas las páginas que tenían el escudo de la iglesia en el Facebook se trataron de eliminar, aunque ustedes saben que en el Facebook está muy difícil controlar los contenidos y no hay prácticamente permisos ahí, ¿no? Sino que más bien cada quien hace como dice el libro de los jueces, y en aquel tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. En el Facebook también, ¿no? De repente ocurren muchas disposiciones o muchas situaciones que son equivocadas. Por ejemplo, fíjense, había una página en una junta de pastores, se dijo, había una página de mujeres lesbianas que formaban parte de la iglesia y que habían hecho una página y le habían puesto el escudo de la iglesia. Y por eso les digo que a veces tratamos de temas así un poco escabrosos. Entonces se denunció, se presentó ahí en la junta y se dijo, ¿cómo es posible que ahora, porque era como feminismo y un poco de lesbianismo, y tenía el escudo de la iglesia? Entonces, debido a esa y a otras circunstancias comprometedoras, se llegó a la conclusión de que se debía regular el uso del escudo. Y yo creo que mucho depende también, hermanos, del respeto que uno... Es que casi sobre el escudo no se enseña. Casi nunca hablamos acerca del escudo. Pero el escudo es vamos a decir, como el escudo de la bandera de México. Y yo me acuerdo cuando en el sexenio de Fox, que se le ocurrió, del presidente, ¿no?, de allá de México, que se le ocurrió cortar el escudo y nada más era la parte de arriba, e incluso se quiso demandar al Estado por esa razón. Entonces yo creo que aquí más bien falta una comisión interna a nivel zona que imponga ciertas normas disciplinarias con el fin de que todo esto se regule. Esto está todavía en proceso, no nada más aquí, está también en proceso allá. Pero aquí quizás sí sería bueno en algún punto del camino. Por eso les digo que esto es algo preliminar, ¿no? Esta es una plática que estamos teniendo nosotros y que el siervo de Dios, el hermano Ramiro, como obispo de la zona, tendría que imponer o buscar o estructurar. Pero yo tampoco quiero echarle cargas a mi director, ¿no? Tampoco, no pretendo eso, sino más bien que ustedes vayan conociendo cuáles son las normas que de alguna forma están regulándose en México y que todas esas normas tengan como fin que en un determinado momento ustedes como pastores locales puedan tener cierto control sobre el uso del escudo. Que ustedes le digan, mira, es que hay un manual de procedimientos que dice que no se puede utilizar el escudo a menos que se autorice, ¿no? Eso sí sería bueno que ustedes, quizá ya más adelante en alguna junta pastoral, ¿no?, de la zona, no sé cómo vean, que se pudiera poco a poco, ¿no? Sí, hermano. Dos preguntas, por ejemplo, una, en México el escudo está ya registrado ante Gobernación como propiedad de la iglesia o es de uso público. Esa sería una, ¿no? Eso es para México. Lo otro es cuando se dice, por ejemplo, que solamente se puede usar en documentos oficiales. Yo entiendo entonces, no sé si estoy en lo correcto, me corriges, pero eso significa que solamente lo pueden imprimir los pastores que están debidamente, ¿cómo se diría ahí? Instruidos. Sí, Acreditados. porque ellos son los que... Sí. Los que dan una carta, Sí. los que hacen un documento, un acta, por ejemplo.
O sea, si el pastor está ordenado debidamente por las autoridades, en su orden jerárquico, entonces puede, o sea, eso es lo que yo veo. No sé si esa sería así, de esa manera, si se puede entender así. Sí, pues es algo importante lo que dices, porque por ejemplo, el coro si está haciendo sus hojitas, ¿cómo se llama eso? Sus libretas, sus carpetas, y le quiere poner el escudo a la carpeta, tiene que pedir autorización. Eso es precisamente a lo que nos lleva el conocer estas normas. Porque si por ejemplo va uno ahorita con el hermano Toño, que es el coordinador, y le dice no puedes usar el escudo, eso, ¿sí me entiendes? Sí provoca cierta... Sí, porque no está regulado, sí. No se conoce el manual. Exactamente, no hay una regla que marque un principio. Pero en un momento dado sí se podría a lo mejor dar a conocer la disposición y decirle nada más con que ustedes estén informados, ¿no? El pastor o el encargado, o por lo menos en este caso el coordinador, como el hermano Toño, estaría enterado y él diría, bueno, yo sí autorizo que se utilice el escudo, ¿no? O yo no creo que sea conveniente, etcétera. Pero sí, no sé, yo creo que más bien es esto como una primera aproximación o una primera llamada de atención a los pastores de la zona, como para que empiecen a ver, a considerar el uso, ¿no? del escudo. O sea que caigamos un poco en la cuenta de la importancia del escudo, ¿no? Ya, no sé, es que nos falta a todos mucha supervisión de las actividades que se dan a nivel de la religión. Porque no, por ejemplo, aquí hay página de Facebook de esta zona, no sé si hay, ¿no? Pues sí, informales, ¿sabes? Sí hay. O sea, Informal. cada quien tiene Nada oficial, algo nada oficial. oficial, así como se diga, por ejemplo, esta es la página oficial del obispado. Pues también, quién sabe, ¿no? Perdón, hermano Sí. Juanito, pienso que si hay un manual elaborado, a veces lo que hace falta es acercarle a los siervos de Dios la información acerca de los puntos de acuerdo, como estabas ahí diciendo, un manualito para que uno lo revise y sepa uno más o menos qué es lo que está ocurriendo en la iglesia, porque a veces no llega, aparte de que uno no investiga, a veces no llega, y como nosotros estábamos desconectados del país, de la matriz, entonces esa desconexión nos obstaculiza el conocimiento de los acuerdos, y aquí pues francamente nos hemos abocado a predicar de una manera empírica y libre, ¿no? Así, sin regulaciones, pero no por maldad, sino por falta de información. Pero si hay un manual elaborado y puede llegarse a los siervos de Dios, sería de gran ayuda. A nosotros nos llegó un manual, pero de los nuevos lineamientos, Los estatutos, no sé si era oficial o no, a mí me lo hicieron llegar. Pero Ya está impreso. Bueno, hasta no sé, pero me llegó un engargolado. Y entonces ahí en ese engargolado venían las nuevas disposiciones. No sé si era oficial o no. Como tú dices, si no hay nada oficial, pues uno realmente no le pone mucha atención. Pero en esas disposiciones decía que el obispo representante solo podía ser mexicano. Oh, sí. ¿Era de oficial o? Ajá.
Es por eso que a veces no logramos establecer conexión en una iglesia tan variada, tan diversa como la del Buen Pastor, porque todavía creemos que vivimos en una aldea y que ahí todo lo que se dice es blanco y negro y no hay matices, ¿no? Yo me acuerdo que el hermano Ramiro estuvo en contra de esa disposición y ahí enfrente de toda la asamblea dijo: yo no estoy de acuerdo con que el obispo representante tenga que ser mexicano. O sea, por ejemplo, hay situaciones que vamos a ver en este ratito que estamos aquí, que no se aplican, yo creo, en su generalidad a Estados Unidos. Y yo creo que pensar que el obispo representante solamente pueda ser mexicano, a mí se me hace una medida pues totalmente equivocada, ¿no? Sí, lo digo sinceramente, y no porque esté aquí entre ustedes, ¿no? Les digo, allá en México se mantuvo la misma posición, porque qué tal si aquí se convierte pues alguien que no es de la nacionalidad mexicana o alguien que tenga la nacionalidad de este país, ¿no? Sí. Y que sea mexicano de origen, pero que no sea ¿cómo? Nacido, ¿no? O un hijo. O un hijo, sí, exactamente. Perdón, lo que te decía es Sí. que eso lo distribuyeron pues como oficial. Sí. Punto. ¿No? De hecho, ahí está Ahí- Sí. Yo creo que, a ver, Pero realmente pues como no se nos ha dicho ajá. nada, entonces pues uno no lo lleva a cabo No ni lo lo enseña, respeta, ¿no? por Sí. decir algo así, ¿no? Sí. Entonces cuando ya llega algo oficial es distinto, Sí. porque ya sabemos que es un acuerdo ya. Yo creo que esa es la razón, precisamente entre algunos puntos que vamos a decir, si se trae un manual íntegro como se redacta en México y se aplica aquí, entonces caemos en algunos problemas. Entonces yo pienso que esa es la razón por la que el hermano Ramiro no le ha dado mucha promoción al manual en sí. O sea, no a la enseñanza en general, sino al manual ya en algunos puntos. Porque traer el manual íntegro ya traería todas esas cosas como son, ¿no? Sí. Y entonces decir que yo presente un manual y diga, este es el manual que la iglesia determina que se debe seguir, pero en la página tal y la página tal, esa parte no la vamos a hacer. Y luego en el otro artículo tampoco lo vamos a observar. Entonces, por eso a veces es como complicado traer un manual de México para acá, porque tenemos que estar diciendo esto sí. Es como cuando compramos un librito para los niños, ¿se acuerdan? Que hay que ajustarlo. Que No, pero- en el librito y le decimos a las maestras, bueno, esta página de la Trinidad no la enseñes. Y esta otra página de aquí no la enseñes. Yo creo que se le pueden hacer algunos anexos a la Constitución, ¿no? Porque la Constitución está Bueno, o está obsoleta ya. la Constitución ya está obsoleta. Entonces hay que actualizarla. Ahora lo que hay es Pues- el manual de estatutos. Este que le estoy dando no es el manual de estatutos, es el manual de procedimientos. Sí, sí. Entonces, miren, hermanos, yo creo que estamos viviendo una época un punto de quiebre, pero al mismo tiempo es un punto en que podemos tener la oportunidad de conocer y de abrir dos culturas que, aunque tienen las mismas raíces, son diferentes en su aplicación. ¿Durante cuánto tiempo no vino alguien de México a visitarlos, ¿no? Ahora yo me escabullo, ¿no? Y por ahí me filtro por una rendija y vengo y les hablo de esto, pero no por el propósito yo creo que sí con el propósito de descubrir algunas diferencias que tenemos, pero tratar de cerrar brecha, ¿no? De estrechar lazos y de que sí, algunas de esas reglas pueden ser beneficiosas. Por ejemplo, si ustedes regulan de manera local el uso del escudo y le dice a un hermano, oye hermano, es que no, ¿a quién le pediste permiso para ponerte el escudo aquí en el hombro, ¿no? Por decir algo.
O tatuártelo, no, si no sería no, pero algo, pero sí, o sea, no comercializarlo, no llegar a ese punto. Eso creo que puede ser provechoso, beneficioso, porque finalmente yo veo el escudo ahí afuera, ¿no? Ya hasta le tomé una foto, se la mandé a mi familia y le dije, aquí está la iglesia de Buen Pastor. Maravilloso, puedes ver ahí el escudo. Entonces el escudo nos identifica, ¿no? y crea un sentido así de identidad. Y si ese escudo nosotros le damos un tratamiento adecuado, respetuoso, pero sobre todo protocolario, ¿no? Como podría ser el escudo de México, que si por ejemplo a algún extranjero se le ocurre pisar nuestra bandera, lo condenan a muerte desde aquí y lo mandan a la hoguera, ¿no? Hasta el Chapo protesta. El Chapo protesta. Perdón, sí dieron una conferencia hace años acerca del escudo de la iglesia, la historia del escudo de la iglesia. En cambio, y también dieron los cambios que le hicieron, cómo se originó el escudo y el significado de los componentes. Dieron en Chicago una conferencia y estuvo interesante. Que presentaron que hubo un concurso también y presentaron ahí los escudos que compitieron. Sí, las modificaciones que se le han hecho. Estuvo interesante esa conferencia. Pues sí, porque son nuestros símbolos. Sí. Hay que rescatarlos. Entonces, si en ese caso ahí se puede también dar una explicación acerca de los símbolos, los componentes. Porque por ahí hay un hermano que sí está ahí muy interesado en comparar la simbología de la iglesia con simbología que a lo mejor él desconoce, ¿no? Porque nada tiene que ver con grupos como masónicos o illuminatis. Entonces a veces por los símbolos y lo que contiene el escudo, comparan, ¿no? Inclusive hasta con literatura musulmana. Hay un hermano que se dedicó a hacer esa comparación y usan también este símbolo y esto y tiene así y así. Finalmente los templos tienen esta simbología. Entonces se da como en esta parte una explicación de... ¿Y ese es un hermano de aquí? Yo creo, no sé, realmente... No es de Brisco. Qué bueno que nadie le hace ubica. caso. Ya lo ubicamos. Ya. Eso está de lujo. Pues son hermanos que de repente se extravían, quietos, pues. Pero lamentablemente, pues ya ve que a esos son los que le hacen más toda caso. esta información. Con la idea. Pero miren, por ejemplo, la forma de las fachadas. No se Comentábamos, no me acuerdo con quién comentábamos allá en México, que antes los templos del Buen Pastor allá en México eran muy identificables por el tipo de fachada que tenían, que era como una especie de término en pico, pero no así como los de los mormones, ¿no? Que allá en México uno ve un templo que termina con una especie de asta hasta arriba, de dos aguas muy al estilo de aquí de Estados Unidos, y uno dice es un templo mormón. Sí. Pero aquí en nosotros, no sé si tuvieron la oportunidad de conocer el templo de Cuautla, no sé si alguno de ustedes. ¿Usted sí, hermano Benjamin? Sí, también hermano Edgar. Yo creo que sí. Terminaba, bueno, tenía varias. No, pero Tenía así como una, La y luego fachada, hacía otro piquito y luego así. ¿no? Luego fachada. así. como una corona. Como una corona. Sí. Y esa misma estructura de la fachada la tenía la 5 de mayo, por ejemplo, que es a donde yo me congrego. Pero con el paso del tiempo se ha ido eliminando. Y ahora ya muchas veces ni parecen templos, sino que parecen
almacenes Oh, o tiendas comerciales por el tipo de fachadas que se les da. ok. Bueno, solo se los comento a manera de ejemplo, de que de repente se va perdiendo una tradición y que no debería perderse. Yo creo que aquí incluso también en Estados Unidos todas las fachadas deberían ser iguales para Identificarnos. identificarnos. Pues con escudo y todo. Perdón, que en cuanto se construye un templo también no hay una comisión de supervisión. Sí, hay. Sí hay en México, ¿no? Aquí no, como no llega hasta Sí aquí. hay, pero no funciona. Ese es el problema. Porque finalmente uno llega al templo cuando ya lo terminaron. Y no hay algo que diga, no, pues así no era, ¿no? Sino que sí, desgraciadamente no se respetan las regulaciones. Ok, sí. Entonces, La miren, estrella que puso el hermano. Ajá, hay algunos hermanos que entrando aquí ven las estrellas que hay aquí y como que se espantan, ¿no? Entonces Pues sí. será mucho prejuicio. Pues sí, pues es prejuicio, ¿no? Yo lo veo Desconocimiento. como un adorno. Quizá haya quien diga, no, pues es la estrella de los 5 picos. Bueno, miren, la bandera de la iglesia se colocará en la plataforma de cada uno de los templos del lado derecho, considerando el púlpito frente a la congregación. Esa es la bandera de la iglesia, la que se va a colocar. En 1993 le dieron su registro a la iglesia al movimiento, allá en México. Abanderaron a la iglesia por primera vez y ahora cada año ya se hace ¿cómo se dice eso? El izamiento de la bandera. Y marchan y una escolta recibe la bandera de un obispado, se la pasa al otro obispado. Y muchos también se han llegado a preguntar si eso es correcto o no. Entonces ya, por ejemplo, nosotros tenemos la bandera de México en el lado derecho del templo, ahí en la 5 de mayo. Entra uno así del lado derecho, tomando como referencia el púlpito, del lado derecho está la bandera de México y del lado izquierdo está la bandera de la iglesia. Entonces muchos ya va a ser una disposición que la bandera de México ya no va a estar adentro de la iglesia, solamente la bandera de nuestro movimiento. ¿Cuál es la bandera de nuestro movimiento? Es una bandera de tela blanca con el escudo en medio. Esa es la bandera de Texas. Y quizá a lo mejor, por eso les digo, miren, hay que tomarlo todo esto de manera preliminar y esperar la disposición oficial, pero esa es algo que se va a aplicar próximamente también en México, y que la bandera de la iglesia es la única, dicen, la única bandera que estará dentro de los templos es la bandera oficial de la iglesia. Aquí creo que en Estados Unidos se acostumbra la bandera de Estados Unidos, ¿no? Adentro. Pero no sé si es como por ley, o es que yo veo muchas banderas, o es que las iglesias ponen las banderas de los miembros que están ahí. Por si hay un colombiano, ponen la de Colombia, pero la americana siempre está. ¿Puedes componerlo? Sí, no, ahorita no. Sí. Y por ejemplo, ustedes la tienen. Pues para un poquito más light. No, porque no, tampoco todas las iglesias, no es como Una norma. una Casi norma. más los edificios americanos donde se renta. Donde a veces llega uno a rentar y ahí sí hay Ahí sí está la Donde bandera. pueden encontrar la bandera de hasta Estados instrumentos y Unidos. todo. Están los rentando. Pues sí, pero no sé ustedes cómo lo vean, ¿no? Si sería bueno. Pues más bien hay que esperar. Yo nada más les estoy dando a conocer algunas discusiones. Ahora, el himno oficial de la iglesia es el himno 198. Pero yo no sabía. ¿O es del binario? Sí. El himno 198. El himno oficial de la iglesia es Marcha con Gozo. Marcha con Gozo. Número 198. Se deberá cantar al inicio y al término de todas las asambleas. Fíjense. Está bien. Entonces ya no es el de Alzat. No, ese también, pero es más bien como de Esto apenas no despedida. está. Ahorita lo vamos a- 360 creo. El himno 198, a ver, vamos poco a poco.
El himno 198 es el himno oficial de la iglesia. Se deberá cantar al inicio y al término de todas las asambleas de los asociados, del cuerpo ministerial directivo y juntas generales de ministros. O sea que cuando ustedes tengan una junta, deben empezar con el himno de la iglesia, con el 198, y terminar con ese himno también. Eso es lo que se pretende, no sé si... En las oraciones también, hermano. No, nada más en las juntas, En las juntas. en las reuniones de Los tipo actos, oficial. Los actos Actos. relevantes. Ahora, para la celebración de la Santa Cena, al finalizar la ceremonia o la celebración, se canta el himno 360. Ese sí. Es una norma oficial, ¿no? 360. El 360. Finalizar la ceremonia. ¿En qué año se hizo la ceremonia, el alza de la bandera, no? En el 1993. 1993. Ahí fíjense que fue el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. En ese tiempo el secretario de Gobernación era Jorge Carpizo, que fue también rector de la UNAM y fue un gran nombre, ¿no? Y en ese tiempo se dio el registro a las asociaciones religiosas que cumplían, por eso se hicieron los estatutos, por eso se hizo el seminario, no sé si se los ¿Qué comenté. cargo tenía? Jorge Carpizo era el director de Gobernación, era el secretario de Gobernación. De asuntos religiosos. En ese tiempo, amados siervos de Dios, la Secretaría de Gobernación le preguntó a la iglesia y le dijo, ¿quiénes son tus asociados? Y le dijeron, bueno, todos los pastores, diáconos y obispos. Y entonces a ellos les dijeron, bueno, ¿y qué cargo tienen o qué estudios tienen? Y más que preguntarles, se les impuso la norma que debían presentar un documento de carácter oficial, educativo, que comprobara cierto grado de estudios, principalmente licenciatura en teología. Entonces, por eso es que al hermano Ramiro, siervo de Dios, se le encargó el seminario desde el 93, nada más que él ejerció hasta el año 98, ahí comenzó. Pero entonces se preparó un documento como el que ustedes les dan. Bueno, no es el mismo. Ni siquiera podríamos decir que es semejante, pero vaya, sí es como una acreditación, porque se da ese documento y ellos cuando son registrados ante Gobernación, ellos dicen, aquí está mi título o mi comprobante de estudios, y entonces el gobierno de México reconoce a todos los pastores de Guanajuato como profesionistas o licenciados en teología. Para eso fue el seminario, porque muchos creen que es nada más puede tomarse como un protocolo, pero al mismo tiempo sí es de carácter obligatorio tener un título, porque Gobernación lo exige. Es algo que Por ejemplo, el documento que